Hay momentos en la vida en los que el alma siente un llamado, aunque la mente todavía no lo comprenda. Moisés estaba en el desierto, lejos del poder, lejos del reconocimiento, lejos de la identidad que el mundo esperaba de él, cuando Dios habló. Y aquí aparece una verdad espiritual y psicológica profunda. Los grandes despertares no nacen en el ruido, nacen en el silencio. Moisés no estaba buscando protagonismo, estaba cuidando ovejas. Sin embargo, dentro de él había una identidad dormida, un propósito que aún no había sido activado. Desde la psicología, esto nos enseña que la mente muchas veces se adapta a la supervivencia y olvida su verdadera dirección. Desde lo espiritual, comprendemos que Dios no llama a los que se sienten listos, sino a los que están dispuestos. Cuando Moisés ve la zarza ardiente, algo se enciende dentro de él. No es solo un fuego externo, es un fuego interno despertando conciencia, responsabilidad y dirección. En ese instante, Moisés comienza a confrontar sus miedos, sus dudas y sus limitaciones internas. Y ahí nace la transformación, cuando el llamado es mayor que el miedo. Tal vez tú estés exactamente en este punto hoy, cumpliendo tareas, avanzando, produciendo, pero sintiendo que hay algo más grande llamando a tu interior. La primera gran enseñanza que Moisés nos deja es esta: Dios no se equivoca con tu proceso, incluso cuando tú dudas de ti mismo. Este video es un camino de claridad, madurez espiritual y dirección interior. Porque cuando Dios da dirección, la mente se ordena, el corazón se fortalece y la vida comienza a avanzar. Antes de liberar a Moisés para una gran misión, Dios trabajó profundamente su identidad. Y esta es una ley espiritual y psicológica que casi nadie respeta. El propósito sin identidad genera desgaste, no plenitud. Moisés había vivido una confusión interna intensa. Nació hebreo, fue criado como egipcio y pasó años escondido en el desierto. 3 identidades, 3 etapas, y ninguna parecía completa. Desde la psicología, esto explica por qué muchas personas se sienten perdidas, aun siendo productivas. Cuando la identidad no está clara, la mente vive en conflicto, la energía se dispersa y la vida se vuelve pesada. Por eso Dios no le entrega la misión de inmediato. Primero le revela quién Él es. Y cuando Moisés pregunta, ¿quién eres tú?, Dios responde, yo soy el que soy. Ese mensaje es más que teológico, es un ancla mental y espiritual. Antes de preguntarte qué vas a hacer, necesitas comprender quién eres. Antes de correr detrás de resultados, necesitas alinearte internamente. Moisés aprende que su valor no viene del palacio, ni del pasado, ni del error, ni del desierto. Su identidad viene de Dios. Y cuando la identidad se ordena, el miedo pierde fuerza, la confusión se disuelve y la obediencia se vuelve posible. Esta enseñanza es clara. Dios no construye el futuro sobre una identidad rota. Si hoy tú sientes confusión, cansancio o inseguridad, no es señal de atraso. Es señal de que Dios está trabajando primero en tu base interior, porque una identidad firme sostiene un propósito grande. Uno de los mayores errores del ser humano es actuar sin dirección. La mente ansiosa quiere moverse, producir, resolver, pero el espíritu sabe que no toda acción genera avance. Moisés aprende esta lección desde el inicio de su llamado. Dios no le dice corre, Dios le dice ve y yo estaré contigo. Esto es profundamente psicológico. Cuando la acción nace de la ansiedad, el cuerpo se cansa rápido y la mente se confunde. Cuando la acción nace de la dirección, incluso los pasos difíciles generan paz interior. Moisés quería excusas: no sé hablar, no me van a creer, no soy suficiente. Pero Dios no discute con sus miedos. Dios le entrega dirección. La dirección trae algo poderoso: foco. Y el foco organiza la mente, alinea la energía y transforma el caos interno en claridad. Muchas personas hoy están cansadas no porque hacen demasiado, sino porque hacen cosas que no fueron direccionadas.
Viven reaccionando, no caminando. Moisés entiende que no necesita saber todos los detalles del camino. Solo necesita obedecer el siguiente paso. Y esta es una enseñanza central. Dios no revela el camino completo, revela el paso necesario. Desde la psicología, esto reduce la ansiedad. Desde lo espiritual, esto fortalece la fe. Si hoy tú estás paralizado por el miedo o agotado por el exceso, tal vez no te falte fuerza, te falta dirección. Porque cuando hay dirección, incluso el desierto se convierte en camino. El miedo no desaparece cuando entendemos el propósito. El miedo se transforma cuando decidimos obedecer. Moisés no era un hombre sin temor. Al contrario, tenía miedo de fallar, miedo del rechazo, miedo de enfrentar a Faraón, miedo de volver al pasado que había dejado atrás. Desde la psicología, el miedo surge cuando la mente anticipa escenarios que aún no existen. Desde lo espiritual, el miedo disminuye cuando la confianza se vuelve acción. Dios no le promete a Moisés ausencia de dificultades. Le promete presencia. Yo estaré contigo. Y esa promesa cambia todo. La obediencia no es un acto ciego, es un acto de confianza consciente. Moisés da pasos temblorosos pero reales. Y cada paso obediente debilita al miedo interno. Muchas personas esperan a que el miedo desaparezca para actuar. Pero el orden es el contrario. La obediencia viene primero, la valentía nace después. Cuando Moisés levanta la vara, no lo hace porque se siente fuerte. Lo hace porque confía en la dirección que recibió. Y aquí hay una verdad poderosa. La obediencia repetida reprograma la mente. Cada acto obediente refuerza la identidad, fortalece la fe y rompe ciclos internos de inseguridad. Si hoy tú sientes miedo, no te condenes. Pregúntate, ¿qué pequeño acto de obediencia puedo dar hoy? Porque no es la ausencia de miedo lo que cambia la vida, es la decisión de no dejar que el miedo gobierne. Una de las pruebas más difíciles del proceso espiritual no es el desierto, es el tiempo. Moisés recibe una promesa clara, pero el cumplimiento no es inmediato. Entre la palabra y el resultado existe un proceso. Y ese proceso no es castigo, es formación. Desde la psicología, la impaciencia nace cuando la mente quiere controlar el ritmo de la vida. Desde lo espiritual, la paciencia se desarrolla cuando el corazón aprende a confiar en el tiempo de Dios. El pueblo se cansa, reclama, duda. Y Moisés también se desgasta emocionalmente. Liderar personas impacientes mientras se espera una promesa exige madurez interior. Aquí aprendemos algo esencial. La paciencia no es pasividad, es resistencia emocional con propósito. Dios no acelera el proceso para calmar la ansiedad del pueblo. Dios usa el proceso para transformar la mentalidad del pueblo. Y Moisés es moldeado en ese camino. Aprende a escuchar, a interceder, a esperar, a no reaccionar impulsivamente. Muchas personas abandonan justo antes de que el carácter esté listo para sostener la promesa. Porque recibir algo grande sin preparación emocional puede destruir en lugar de bendecir. Esta enseñanza es clara y firme. Dios no solo quiere llevarte a un destino, quiere prepararte para sostenerlo. Si hoy tú sientes que el proceso es lento, pesado o injusto, recuerda esto. La espera no es pérdida de tiempo, es construcción interna. Lo que está siendo formado en ti ahora sostendrá lo que viene después. El verdadero liderazgo no se revela en los aplausos, se revela bajo presión. Moisés no lideró a un pueblo ideal, lideró a personas heridas, impacientes, temerosas y muchas veces ingratas. Y aún así fue llamado a guiarlas. Desde la psicología, la presión constante activa respuestas emocionales primitivas, irritación, culpa, huida o control excesivo. Desde lo espiritual, la presión es el espacio donde el carácter se revela. Moisés enfrenta críticas, traiciones y quejas constantes. El pueblo duda, reclama, idealiza el pasado y cuestiona su liderazgo. Y aquí Moisés aprende una lección profunda. No todo conflicto es señal de fracaso. Muchos conflictos son parte del proceso. El líder que depende de la aprobación se rompe bajo presión. El líder que depende de la dirección se mantiene firme.
Moisés aprende a no reaccionar desde la emoción del momento, sino a volver al lugar de comunión con Dios. Esta es una clave poderosa. El liderazgo saludable necesita espacios de silencio y reconexión. Cuando la presión aumenta y la mente se satura, Moisés no responde al pueblo, responde primero a Dios. Y eso preserva su equilibrio interno. Muchas personas abandonan posiciones importantes no por falta de capacidad, sino por agotamiento emocional, porque no aprendieron a liderar desde adentro hacia afuera. Esta enseñanza es clara. No se puede sostener a otros si primero no se sostiene el interior. La incertidumbre es uno de los mayores desafíos para la mente humana. La mente quiere garantías, seguridad, control. Pero la fe crece precisamente cuando esas garantías no existen. Moisés camina con el pueblo sin mapas, sin rutas claras y sin certezas visibles. Solo tenía una promesa y una presencia constante. Desde la psicología, la incertidumbre activa ansiedad y miedo al futuro. Desde lo espiritual, la incertidumbre es el terreno donde la confianza se fortalece. Cuando el pueblo no ve agua, duda. Cuando no ve alimento, reclama. Cuando no ve salida, se desespera. Y Moisés aprende que confiar no es negar la dificultad, es decidir no dejar que la dificultad gobierne la mente. Dios no elimina todos los obstáculos del camino. Dios se manifiesta en medio de ellos. Aquí hay una enseñanza profunda. La confianza verdadera no nace cuando todo está claro, nace cuando seguimos caminando aún sin claridad. Moisés avanza paso a paso, día tras día, sosteniendo al pueblo cuando la fe colectiva se debilita. Y esa constancia transforma la incertidumbre en experiencia espiritual. Muchas personas abandonan justo cuando el proceso entra en una fase sin señales visibles. Pero el silencio no es ausencia, es preparación. Si hoy tú estás viviendo una etapa de incertidumbre, recuerda esto. Cuando no ves el camino, la presencia de Dios sigue guiando tus pasos. Porque confiar no es ver primero, es avanzar incluso cuando no ves. La última gran enseñanza de Moisés no tiene que ver con poder, milagros o liderazgo externo. Tiene que ver con humildad y entrega. Moisés guía al pueblo durante años, pero no entra en la tierra prometida. Y aquí hay una verdad difícil de aceptar para la mente humana. Cumplir el propósito no siempre significa recibir la recompensa como imaginamos. Desde la psicología, el ego busca reconocimiento y control. Desde lo espiritual, la madurez se revela cuando aceptamos soltar. Moisés comprende que su misión no era poseer la promesa, sino preparar a otros para alcanzarla. Eso exige una humildad profunda, aceptar que Dios es el centro, no nosotros. Y esta enseñanza es poderosa. La verdadera grandeza no está en llegar, sino en obedecer hasta el final. Moisés muere viendo la promesa desde lejos, pero con la certeza de haber cumplido su llamado. Muchas personas se frustran porque quieren resultados inmediatos, visibles y personales. Pero Dios trabaja en generaciones, no solo en momentos. Tal vez tú estés sembrando hoy lo que otros cosecharán mañana. Y eso no te hace menor, te hace parte de algo eterno. Si este mensaje habló contigo, es porque estás en una fase de dirección. Y la dirección no se improvisa. Por eso quiero invitarte con claridad y firmeza. Si tú necesitas orden mental, dirección espiritual y decisiones alineadas con Dios, el ebook 7 días de dirección con Dios fue creado exactamente para este momento de tu vida. No es solo lectura, es un camino guiado día a día para alinear mente, corazón y propósito. La confusión cansa, la dirección libera, y cuando Dios dirige, la vida avanza.